Dios les bendiga, mis hermanas. Estoy muy agradecida con Dios porque llegamos a la conclusión del taller Tiempo de retornar a nuestro diseño original. Realmente ha sido un trayecto muy largo, pero muy productivo. Espero que para ustedes también haya sido muy aprovechado. Nos preguntamos por qué necesitamos retornar a nuestro diseño original. Es algo que tenemos que preguntarnos cada una de nosotras. ¿Por qué necesitamos retornar al diseño original? Dice, ¿a qué estamos retornando? ¿A qué es lo que estamos retornando? En Efesios 4:13 la palabra del Señor dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros estamos en ese proceso de retornar al diseño original, dice que vamos a llegar a la unidad de la fe. O sea, las cosas que Dios quiere, hermano, y nos está recalcando, y lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, que tenemos que estar en unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dice que tenemos que ser esos hombres maduros. Tenemos que llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo. Cuántas cosas, cuántos tesoros el Señor ha puesto en su palabra para usted y para mí. Es para que lo vivamos y que no tengamos información de estos pasajes bíblicos. Es para que nos detengamos y digamos a qué nivel nosotros estamos, a dónde hemos llegado, qué es lo que hemos avanzado. Esto, hermano, del retorno al diseño original es un proceso paulatino. Es un proceso donde nosotros tenemos que detenernos, tenemos que tomarnos el tiempo para escudriñarnos nosotras mismas. Esto ya no se trata del otro, hermano. Esto del retorno al diseño original se trata de uno personalmente. Esto se trata de mí. Esto se trata de usted. De que nos hagamos un escrutinio profundo dentro de nosotros cómo está nuestra condición. Dice fase del retorno. Hay cuatro fases que usted se va a analizar y yo. La fase uno dice que en la fase uno, para retornar a ese diseño original, conocemos la verdad de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y el Señor es la verdad también, Él es la verdad. Entonces, si nosotros conocemos a Yeshua, vamos a conocer la verdad. En la fase 2 dice que se restablece la relación y la intimidad con el Padre. Mire, esto es tan importante, hermano. En la fase 3 muestras evidencia del carácter del Mesías. En la fase 4 eres transformado en plenitud en un varón perfecto. Prestémosle atención a estas cuatro fases, porque estas cuatro fases le va a servir a usted a analizarse y según las características que vayamos viendo, usted sea consciente y diga, estoy en la fase uno, estoy en la fase 2, estoy en la fase 3, porque usted es la que se va a evaluar, yo no, es usted que va a aprender a identificar en qué fase usted está. Dice que la fase uno conoces la verdad, que la verdad es Jesús. En esta fase, el Padre te busca y te lleva a Jesús. Muchas veces nosotros dicen, ay, yo busqué a Jesús. El que nos buscó a nosotros fue Él. Nosotros no lo buscamos. No teníamos esa voluntad, no teníamos ese deseo, nada, absolutamente nada. El que nos buscó fue Él. Dice que aquí en esta fase se establece una relación con Jesús. Reconocemos que Él es el Señor. Conoces la verdad. Es aquí donde nacemos de nuevo. Somos redimidos. Nos reconciliamos con el Padre. Aquí en esta fase somos sacados de la esclavitud del pecado.
Aquí somos trasladados de las tinieblas al reino eterno. Aquí es donde somos sellados como el Hijo por el Espíritu Santo. Aquí en esta fase nosotros nos santificamos. Somos insertados en la familia de la fe y se pone un fundamento de la verdad. En esta fase, mis hermanas, nosotros es como cuando el hijo pródigo. ¿Se recuerdan que en la sección anterior vimos del hijo pródigo? En esta, el hijo pródigo dijo, regresaré a la casa de mi padre, porque yo aquí estoy comiendo, ni siquiera podía comer de las algarrobas que comían los cerdos, sino que él tuvo el entendimiento de recordarse que en la casa de su papá había abundancia de pan y que ni siquiera los siervos de su papá vivían como él estaba viviendo. Entonces, aquí en esta etapa es cuando nosotros tenemos el entendimiento y regresamos, decidimos regresar a la casa con papá. Y sabe de que esta parábola del hijo pródigo tiene tantos tesoros escondidos que es un prototipo de lo que es nuestro Padre con nosotros. Lo que es el hijo pródigo es el que decidió regresar al Padre. Pero el Padre dice que tenía un hijo mayor, el hijo que estaba en casa. Pero el hijo que estaba en casa se compara, mis hermanas. Aquí no lo vamos a enfocar a lo terrenal, lo vamos a enfocar a lo espiritual, porque el sentido de la parábola en base a lo que estamos estudiando es retornar al diseño original, a lo que el Señor nos establece en su palabra. Y el hijo mayor aquí está hablando de los fariseos y de los escribas. Y cuando Jesús en la parábola no dice qué sucedió con el hijo mayor hacia el padre después del altercado verbal que tuvo a raíz de haber recibido a su hijo, que se había ido y había derrochado todo. Pero la palabra lo dice, mis hermanas, que ellos lo azotaron, ellos lo maltrataron, lo pisotearon y lo mataron y lo crucificaron en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque los religiosos estaban más enfocados en lo que sus leyes y sus religiones decían antes de ayudar al hijo menor a restaurarse. Cuando este varón tuvo la valentía de regresar, mis hermanos, era para ser restaurado y el padre fue paulatinamente llevándolo. Este hombre dijo, yo me voy a levantar, voy a llegar a la casa de mi padre. Y le voy a decir que me tome como uno de mis jornaleros, como uno de los jornaleros de él. Pero ¿qué hizo el padre? El amor del padre es tan grande que este padre no lo mandó a ser jornalero. Restituyó su posición. Le puso anillo de realeza. Le cambió sus vestiduras, le puso calzado. Lo retornó a su posición original. Y eso es lo que el Padre está haciendo con cada una de nosotras. Por muy lejos que nos hayamos ido, por mucho daño que hayamos causado a través de nuestra imprudencia y de nuestras malas decisiones. Nuestro papá no nos condena, nuestro papá no nos rechaza. Sabe que el padre del hijo pródigo lo estaba esperando, porque si el hijo venía y él lo vio cuando venía lejos, es porque su papá siempre lo esperó. Siempre tuvo la esperanza que su hijo regresaba a casa. Y él estaba expectante, esperándolo. Porque él ya tenía vestiduras nuevas, tenía su anillo, tenía su calzado para restituirle su lugar. Y nosotros como seres humanos, cuando alguien falla, cuando alguien se equivocó,
¿Cuán dispuestos estamos a restituirlo? A ayudarlo a tomar la posición de hijo que él había asignado, porque él nunca le quitó la posición. Quien se la había quitado fue el mismo hijo. Y aún los fariseos hipócritas venían reclamando sus derechos que le correspondían por estar en casa. ¿Cuántas veces los que están en casa están más perdidos porque están más enfocados en sus complacencias y los beneficios de ellos? Y este hijo mayor, ¿sabe lo triste de él? Que estaba en casa y estaba perdido porque no tenía una relación con el padre. No sabía relacionarse con el Padre. Así hoy en día la religión le hace que conozca una religión y que se reúnan en un lugar, pero no se le está enseñando al ser humano a tener una relación con papá para mirarlo desde el punto de vista de padre. La religión, los fariseos hipócritas estaban más preocupados por los derechos que ellos por estar en casa tenían. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos más por estar en casa, que tenemos más derecho que aquel que se descarrió, aquel que viene? No, ¿cómo es que va a venir a copar la misma posición? No es el reclamar una herencia. Lo que se ve aquí más importante, lo que tenemos que ver del hijo mayor es que estaba en casa y no tenía relación con el padre. En cambio, el hijo menor, aunque estaba perdido, él sabía quién era su papá. Él sabía que su papá tenía casa, tenía alimento. Y dijo, yo ya estando en casa de mi papá, no me importa qué posición ocupo. En cambio, el hijo mayor sí quería una posición, sí quería los primeros bancos en la fila de la sinagoga. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que si usted y yo hemos regresado a casa, a la casa de papá, no importa lo que diga tu hermano mayor, lo que te tiene que importar a ti es lo que dice tu papá. Y tu papá te quiere poner anillo nuevo, anillo de realeza, de reino. Te quiere poner vestimentas nuevas, calzado nuevo. Eso es lo que nosotros tiene que importarnos, mis hermanas. Mire, en esta fase número 1, dice que reconoces la autoridad de Jesús, le da a tu vida. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Él acepta la necesidad de su papá. Puede ver y reconocer tu condición de error, donde muchas veces nosotros no queremos reconocerla. Se despierta el primer amor. Este hijo pródigo lo amó a su padre incondicionalmente, y ese amor que no lo había perdido, solo lo había, como dicen, cambiado de posición, vuelve y lo pone en la primera posición del primer amor para él. Esa es la diferencia, hermano, que cuando tú reconoces y regresas a casa de papá, tienes esa necesidad de darle el lugar a él que le corresponde. Empieza la necesidad de conocer más al Padre. Tienes más hambre por relacionarte con Él. Aceptas el discipulado de Jesús, lo que estamos haciendo aquí nosotros, hermanos, conociendo su palabra. Empezamos esa búsqueda del cuestionamiento que necesitamos cambiar. Cuando nosotros somos aceptados en casa de papá y no le importó lo que tú hiciste, ahí tú sabes que necesitas cambiar para agradar a tu papá. Dice que caminas en pisti. Sabemos que esto es lo mismo que la fe emuná, nada más que la fe emuná es creemos sin ver. Aquí empieza nuestra mente a cambiarse para aceptar la verdad del Padre. En esta etapa nosotros aprendemos a cambiar nuestra mentalidad y a relacionarnos con Él. Dice que las características de quien está en esta etapa, dice que en esta, una de las características es, hay gozo profundo por la salvación.
Mire, aquí la persona entra en en algo, en esa etapa de enamoramiento. Se tiene mentalidad, dice, de huérfano y de siervo, porque cuando llegamos a Él, llegamos derrotados, llegamos pisoteados, llegamos andrajosos, sucios, apestosos. Dice, hay confusión, es propenso al engaño. Cuando tú estás en esta etapa número uno, cualquiera te puede engañar porque estás en esa confusión que haces. ¿Cómo es posible que este papá me acepta y yo sin merecerlo? Y entra todo eso, y más si oyes la voz del hijo, del hermano mayor. Imagínate, a veces la voz del hermano mayor resuena más y te quiere agobiar y te quiere confundir. Dice que aquí se tiene una mentalidad de niño. Somos individualistas, muchas veces nos alejamos y nos aislamos porque nos da vergüenza, porque somos niños. Estamos tomando leche. ¿Y qué pasa cuando somos niños? No podemos empezar a tomarnos un sancocho. Se le tiene que dar leche. En esta etapa tenemos que ir paso a paso, mis hermanas. No tenemos que aligerar el proceso de nadie. Se le tiene que ir dando porque un niño no nació corriendo. El niño tiene que empezar su proceso de gatear, después de caminar y hasta después correr. En esta etapa no puedes correr, tienes que ir paso a paso para llegar realmente a hacer que el proceso de Dios en tu vida sea sin retorno. Dice que acá se tiene la necesidad de ser cuidados y alimentados. Cuando estamos en esta etapa, mis hermanas, alguien tiene que alimentarnos. Alguien tiene que darnos la comida. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para podernos alimentar por nuestra propia cuenta. Dice que aquí somos ignorantes de la verdad. Y ahí lo puede verificar en Efesios 4:13. Dice que en la etapa uno, ¿cómo te ves en esta etapa? A raíz de todo lo que hemos visto, ¿cómo te ves tú en esta etapa? Dice, todavía no hay una revelación profunda de que Jesús hizo por ti. Así que te ves muchas veces sucio, desnudo, te condena a la culpa. Tienes un vacío, vives en desorden. Haces las cosas en tu propia fuerza. No tienes seguridad de redención. Hay confusión. Mire, para llegar a la etapa 2 dice que conoces, estabas para conocer la verdad de Dios. Aquí nosotros vamos a conocer esa intimidad, dice, respondes a la búsqueda del Padre. Empiezas a buscarlo. Ya en la etapa 2 tú empiezas a buscarlo. Eres conducido al entendimiento de tu identidad y propósito en Jesús. Eres llevado a la mesa del Padre. En esta etapa 2, mi hermana, tú ya no te dan alimento. Aquí ya tú tienes la capacidad. Ya has sido formada. Aquí ya tú te sientas en la mesa con papá y disfrutas de los manjares que se comen en casa de papá. Y en Mateo 7:17 dice que tú aquí aprendes a llamar, aquí aprendes a pedir, aquí aprendes a buscar, aquí aprendes a clamar. En esta fase es una fase de crecimiento espiritual, mis hermanas. La mente empieza a ser renovada. Te despoja de la condición del viejo hombre y te viste del hombre nuevo. Aquí hay un cambio de vestimenta espiritual, mis hermanas. Aquí sobre edifica sobre el fundamento de qué, sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Das evidencia del discipulado de Jesús. Tienes permanencia. Aquí ya eres una persona constante, una persona que estás firme, una persona que eres estable. Dice que en la fase 2 tú ya tienes revelación y entendimiento de la verdad. Qué hermoso, hermana, cómo el Padre se preocupa por nosotros y nos lleva paso a paso.
Evidencia de que estás en la fase 2 a raíz de lo que hemos visto. Tus acciones, tu conducta, tu comportamiento es evidencia que tú estás en una fase 2 o seguimos en la fase uno. El aspecto legal de la redención se hace vivencial. Empieza a ver fruto del carácter del Mesías. Empiezas a madurar emocional y espiritualmente. Caminas en emuná, en esa fe, en esa obediencia, mis hermanas. Tenemos conciencia de familia y de nación. O sea, sabemos que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Aquí empezamos a disfrutar de la herencia. Hermano, esto es hermoso cuando nosotros aprendemos a tener esa revelación de Él. Y aquí dice que nosotros aprendemos a disfrutar de la herencia como hijos, no como huérfanos, no como bastardos, como hijos de Él. En esta fase 2 dice que, ¿cómo te ves en esta fase tú? Te pregunto, ¿cómo tú te ves en la fase 2? ¿Hay características que te identifican que tú estás en una fase 2? Hay entendimiento, dice, y aceptación de la obra del Mesías en tu vida. Te ves limpio, vestido, eres libre de toda culpa. Empiezas a ver y entender el diseño divino. Te ves ajustado a la orden del diseño. Si todavía en nuestras vidas, hermana, llega ese espíritu de orfandad sacudiéndonos, es porque todavía la fase uno en nuestras vidas está. No ha cambiado, no hemos cambiado de la posición. Aquí dice que se busca la dirección del Espíritu Santo. Aquí tenemos seguridad y redención. Aquí ya es una persona que ya el carácter de Yeshua se está formando. Empiezas a caminar en la verdad. Hay lámpara en tu camino. O sea, ¿qué dice la palabra del Señor en Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que su palabra es nuestra lámpara que nos guía en nuestro caminar diario. Yo quiero que a raíz de las etapas, de las fases que estamos viendo, ustedes se vayan analizando y vayan poniéndole un chequecito. ¿Cuál etapa usted está viendo? Porque realmente de veras es tan importante, hermano, porque yo me pude haber quedado allá con las 14 unidades, los 14 temas que se le dio del retorno al diseño original, pero aquí se está haciendo más detallado, más específico para que nosotras podamos identificarnos en cuál etapa, en cuál fase de nuestras vidas estamos. Si estamos en la uno, hermano, démosle gracias a Dios porque estamos siendo conscientes. No pretendamos estar en la 4 porque ante Jesús tal vez estamos en la uno. Aquí estas etapas que estamos viendo es para que hagamos conciencia personal. ¿En qué etapa nosotros estamos viviendo? La fase 3 dice, muestra evidencia del carácter de Jesús. En la primera fase nosotros conocimos la verdad, lo conocimos a Él. Ya en la segunda fase nosotros tuvimos intimidad con Él. Y aquí, en la tercera fase, es donde nosotros vamos a dar evidencia de las otras dos fases que han pasado en nuestras vidas. Y dice que acá en esta fase comes de la mesa del Padre, no depende de otro que te alimentes. Vives al nivel de tu identidad y propósito. Hay aceptación de quién tú eres. Sabes pedir, llamar, buscar y clamar. Aquí ya hay más esa seguridad, más esa identidad, hermano. Eres maduro emocionalmente y espiritual. Asumes responsabilidad. Tu mente está gobernada por la verdad, o sea, por Yeshua, por Jesús nuestro Salvador. Te has humillado, eres manso y estás ligado al yugo del Señor. Nos atamos al yugo de Él. Eres conducido por la verdad, dice,
por Jesús y tienes autoridad para conducir a otros. Mira, mis hermanos, si tú estás conduciendo a otros, alabado sea el Señor, porque estás en la etapa 3. Si todavía no lo estás haciendo, analicemos por qué todavía no estamos llegando a la etapa 3. Evidencias que estás en la fase 3. Eres un hombre maduro. Si tú eres maduro, estás en etapa 3. Has desarrollado tus sentidos espirituales. Si tus sentidos espirituales están activados, hermano, estás en la fase 3. Sabe diferenciar lo justo de lo injusto, la verdad del error. Hay evidencias del carácter del Mesías. Eres un conductor de la verdad. Caminas en tu propósito y en tu encomienda. Recuerden que usted y yo estamos aquí para anunciar, para manifestar y para establecer el propósito del Padre aquí en la tierra. Esa es nuestra encomienda, cumplir su propósito, cumplir su asignación. ¿Y cuál es? Es de reconciliar al hombre con Dios. Te hace responsable de otros. Mire, si estamos en la etapa 3, tú te preocupas por otros y te haces responsable por su crecimiento espiritual. Asume responsabilidad territorial. O sea, en esto nosotros tenemos que saber, hermana, la posición, el lugar a donde nosotros estamos y tomamos esa posición. Vives y disfrutas tu herencia y de tu restitución cuando Él nos restituyó, porque el hijo pródigo dice que Él no entró como un jornalero. Él fue restituido a su antigua posición. Entonces el Señor nos restituye y nos devuelve nuestra posición. No le temes al enemigo. En esta etapa de tu vida no tienes paranoia por el enemigo. Ya el enemigo dice que tú lo sabes y estás consciente que está bajo la planta de tus pies. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Él te puede causar, como dicen, tristeza, te puede causar otras cosas, pero sabes que Él ya fue derrotado. Y cuando Él venga a tu vida a entristecerte o a traerse, recuérdale que los días de Él se cortan y los de Él va a ser para entrar a un lago de fuego y azufre que ha sido preparado para Él y sus ángeles. En la fase 3 dice, ¿cómo te ves en esta etapa? ¿Cómo te ves tú, mi hermana? Dice que esta etapa 3 tu voluntad es gobernada por el Mesías. Sabes que eres un gobernante y asumes tu responsabilidad de abrir el camino del retorno al Mesías. Hermana, nosotros como ministerio somos responsables de preparar ese camino a otros, de mostrar el camino de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Conociéndolo a Él, conociendo su ministerio, conociendo la asignación que cada una de nosotras tenemos de cumplir el propósito de Él aquí en la tierra. Ha sido libre del yugo del error, porque antes estábamos atadas a un yugo, pero era el yugo del error, era el yugo del pasado. Disfruta, dice, aquí del presente. Cuando tú disfrutas del presente es que tienes plenitud de gozo en todo momento. Y el Señor eso es lo que quiere que como hijos de Él nosotros aprendamos a gozarnos y a contentarnos en en todo momento. Y no por las circunstancias, sino porque Él vive en nosotros. Él gobierna nuestra vida. Él es el que rige nuestra vida. Es el gobierno en nuestra vida. Te proyectas, dice, y tienes esperanza del futuro. Todos sabemos que nosotros, más allá del sol, hay un hogar que Él está preparando para nosotras. Entonces tenemos que saber que tenemos un futuro eterno, un futuro glorioso con Él. Y esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra confianza de esperarlo en Él. Dice que aquí disfrutamos de la intimidad profunda con el Padre Celestial. Esos momentos a solas que nadie te los puede explicar ni comparar y no los puedes reemplazar por nada. Porque son tiempos hermosos que tú no los puedes ni describir porque no hay explicación humana que lo pueda describir. Te mueves en el tiempo y las temporadas del Señor.
Ya no te mueves cuando tú quieres. Aquí sos direccionada por Él en el tiempo de Él, en el momento de Él. Esa es la etapa 3. Mire la etapa 4. Eres transformado en la plenitud de un varón perfecto. Esto es hermoso, hermano, en la etapa 4. Dice Colosenses 2, 9, 10, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ya en esta etapa tu visión espiritual se ha activado de una manera diferente. Dice que eres transformado en la plenitud de un varón perfecto. Dice Colosenses 2 del 9 a 10, como decíamos, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Esta fase la viviremos cuando lleguemos a la plenitud de un varón perfecto, mis hermanas. O sea que nuestra mira tiene que ser siempre el reino, su justicia. El enfoque nuestro tiene que ser la mirada para llegar a ese reino glorioso con Él. Cuando todo nuestro ser es transformado, mente, cuerpo y espíritu. Cuando estamos listos para gobernar con el Mesías en su gobierno político en la tierra. Mire, en esta etapa dice que es cuando no hay manchas, no hay arrugas en nosotros. Y dice que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Cuando caminamos al nivel pleno de nuestra identidad espiritual. Ay, hermano, esto está tan hermoso. Mire, aquí dice que la fase 4 eres transformado en la plenitud de un varón perfecto. Y este 1 Corintios 15:50 nos visualiza para que usted y yo miremos que nuestra mirada tiene que ser en ese tiempo glorioso, en ese momento glorioso, cuando Él venga por cada uno de nosotros. Y mire lo que dice. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte. Hermana, esto va a ser glorioso cuando nosotros podamos decir que esa muerte ha sido devorada y nosotros, hermana, nuestro enfoque tiene que ser que nosotros vamos a ser transformados. Dice que los que han muerto en Cristo es la primera resurrección. No va a entrar eso corruptible allá. Dice que van a resucitar y van a ser transformados. Pero los que estemos vivos, dice que vamos a ser transformados porque este cuerpo corruptible no puede entrar a eso. Entonces nuestra mirada, nuestro enfoque, hermana, si estamos, hermana, esforzándonos cada martes aquí para retornar a ese diseño original. Que nuestra mira sea en el reino de Él. Que nuestro enfoque sea que su venida se acerca. Al sonar de esa trompeta, no la trompeta del Apocalipsis, sino la trompeta cuando haya esa resurrección de los muertos que murieron en Cristo. Y que los que estemos vivos aún vamos a ser transformados. Viene algo glorioso para la iglesia, hermana. Y a veces creemos que solo es una parte de la Biblia que esté escrito ahí. Pero así como todas las promesas y todo lo demás que ha sido escrito en su palabra, es para que usted y yo le prestemos atención. Mire esta escritura. La transformación es irreversible.
Si tú has sido transformada por el Espíritu Santo, si tu vida ha sido transformada, tú no vas a regresar a la etapa uno, mi hermana. Si tú estás en la etapa 2, hermana, tú ya no vas a retornar a la etapa uno. Si estás en la etapa 3, no vas a retornar a la 2, porque la transformación que el Espíritu Santo hace en tu vida es tan hermosa y has experimentado y has aprendido a experimentar ese cambio, a experimentar ese nivel de gloria, a experimentar ese tiempo de coinonía con Él, ese tiempo de intimidad con Él. Tú ya no tienes licencia para regresar, porque tú quieres avanzar, seguir avanzando, porque no te, como dice, la transformación es irreversible. Si tú has experimentado transformación, hermana, no me vayas a venir a decir que en la etapa 3 quieres lechita. No me vayas a venir a decir que en la etapa 3 todavía necesita que se te cambien los pañales. La transformación es irreversible, mis hermanas, y es el tiempo que usted y yo le prestemos atención a esas 4 etapas del retorno al diseño original. ¿En cuál etapa estamos? Si todavía estamos en la 1, estamos a tiempo, hermanas, de cambiar. Estamos a tiempo porque estamos en casa de papá. Estamos en casa de papá y dejemos de escuchar las voces del hermano mayor, las voces de la religiosidad, la que te discrimina, la que te etiqueta, la que te dicen no puedes. Yo dependo de alguien para hacerlo. Calla esas voces que te están impidiendo llegar al siguiente etapa, que el Espíritu Santo quiere llevarte de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tenemos que entender, hermana, que cuando usted cambió de etapa no quiere regresar a la anterior, porque hay madurez, hay cambio, hay transformación, hay hambre, hay intimidad. Usted conoce al papá. ¿Usted cree que ese hijo pródigo volvió a irse de su casa? No, ese hijo pródigo jamás. Y fue más fiel que el hermano mayor. ¿Por qué? Porque él conoció el corazón de papá. Él fue perdonado, él fue restaurado, él fue restituido. A veces cuando estamos en casa, hermano, no hemos aprendido a relacionarnos con papá y no experimentamos ese tiempo de intimidad donde podemos relacionarnos con él, donde podemos convivir con él, donde podemos hablar con él, donde podemos abrir nuestro corazón a él, porque nos sentimos tan dueños en nuestra casa que creemos que merecemos todo. Creemos que somos dueños de todo por el hecho de estar en casa. Exigimos y creemos que tenemos el derecho absoluto de todo lo que hay en casa, donde para el padre, tanto el hijo que se fue como el hijo que estaba en casa, para él eran valiosos. Pero lo triste de esto fue que el hijo que estaba en casa vivía con él, le correspondía todo, estaba más enfocado en lo que le correspondía, donde el otro lo exigió y lo derrochó. Pero ¿sabe qué? El hijo menor se mostró tal como era y no tuvo que fingir ante el papá de decir que era el hijo perfecto. No tuvo que fingir nada, porque él, así como recibió lo que le correspondía, él fue transparente y lo derrochó. Pero el otro, que tenía un corazón que se creía intocable, creía que era la última Coca-Cola, que merecía todo, nunca disfrutó de lo que había en casa, aunque estaba en casa. Estaba perdido, peor que con los cerdos allá y en casa, porque no sabía quién era su papá. Y por eso mismo estuvo dispuesto a lacerar su cuerpo, a calumniarlo, a poner testigos falsos, a azotarlo,
a ponerle una corona de espina, a crucificarlo, porque para él valía más su religión, valía más la ley mosaica antes de cumplir el propósito del Padre. Así que mis hermanas, yo les digo, cuando usted ha avanzado a una etapa, eso es irreversible. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Como ministerio Bereas, mis hermanas, yo realmente les doy las gracias a cada una de ustedes por haberse tomado el tiempo cada día de venir a este taller. Así que yo voy a orar para que sea Dios ministrando cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Grande y maravilloso eres tú. Gracias por habernos mirado. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado por nuestro nombre. Hoy te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que a cada una de nosotras, que las que estamos acá, seas tú direccionándonos, seas tú enseñándonos, seas tú concientizándonos, Señor, de cuál es nuestra condición. Porque esto no se trata de mí, se trata de ti, que quieres hacer ese cambio, quieres hacer esa transformación, quieres que tus hijas tengamos un estilo de vida y un estilo de vida permanente contigo, no ese estilo de vida fluctuante, que somos llevadas por todo viento. No, Señor. Tú quieres, Señor, que nuestras raíces en ti se profundicen, así como la palmera, Señor, que sus raíces se profundizan y se profundizan cada vez más, para cuando vengan esos vientos no puedan derribarla, no puedan sacudirla. En cambio, el bambú, Señor, él crece y crece y crece, pero ese bambú está hueco por dentro. Pero al venir un vendaval cae y hueco y vacío. Que nosotros seamos como la palmera, Señor, que estemos arraigados en la roca que eres tú, Señor. Y ayúdanos, que estemos expectantes, que estemos mirando al invisible, mirando, Señor, que nuestro socorro viene de ti, que nuestra ayuda viene de ti y que pronto sonará esa trompeta, Señor, donde podremos, Señor amado, gozar eternamente contigo. Que nuestra esperanza siempre sea, Señor amado, puesta en ti, sabiendo que tú estás preparando morada para nosotros y queremos ir a disfrutar de esa mansión celestial allá contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por este material, por esta información. Pero que no solo la tengamos de información, sino, Señor, que nuestro entendimiento se abra para poder obedecerlo, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.